Buenos días. Vamos a empezar con la primera parte de la explicación de las integrales indefinidas. En esta sesión lo que vamos a ver es la definición y fundamentalmente la integración de potencias. Así, vamos a empezar hoy con el concepto de primitiva. Entonces diremos que una función f de x mayúscula es primitiva de f de x si al derivar esta primitiva obtenemos esta función f de x. Parece un trabalenguas, pero es sencillo, fijaos. ¿Eso qué implica? Que si yo integro esta de aquí, integral de f de x diferencial de x, está en la nomenclatura, obtengo la primitiva más una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo he derivado una función, ¿cómo deshago la derivación? Integrando. Y el que aparezca una constante tiene que ver con que una función tiene infinitas primitivas. Vamos a ver si conseguimos entender este concepto. Fijaos, si yo recuerdo que la derivada de x al cuadrado era 2x, ¿vale? Entonces, yo tengo una función que he derivado y obtengo otra. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, x cuadrado sería la función primitiva de 2x. Con ello, si seguimos la nomenclatura, la integral de esta función me devolvería la original, la primitiva, más una constante. ¿Y por qué una constante? Pensemos. Si yo tengo x cuadrado más 3 y la derivo, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de una constante es 0, con lo cual la derivada final de la función sería 2x. Lo mismo si derivo x cuadrado menos un medio. Exactamente lo mismo. Su derivada es 2x. O x cuadrado más 9. Exactamente lo mismo. Es decir, generalizando x cuadrado más una constante cualquiera, su derivada sigue siendo 2x. ¿Eso qué implicaría? Que si yo integro 2x, fijaros, si yo integro 2x, ¿a cuál se refiere? ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? ¿A cuál? Es decir, como no lo sé, yo sé que va a ser siempre x cuadrado más una constante. Por lo tanto, recordamos que cuando integro una función, no se me tiene que olvidar sumar k. Bien, veamos ahora cuáles son las propiedades de las integrales. Vamos a ver dos muy sencillas que comparten también las derivadas. La primera de ellas, que si yo integro la suma de dos funciones, puede ser la integral de cada una de ellas por separado. Fijaos. Veamos este ejemplo. La integral de x cuadrado más x cuarta diferencial de x va a ser la integral de x cuadrado diferencial de x más la integral de x cuarta diferencial de x. Y otra propiedad muy importante, que si yo integro una función multiplicada por un número c, cualquiera, esto va a ser igual a c la puedo sacar fuera de la integral, c por la integral de f de x diferencial de x. Fijaos. Si yo tengo la integral de 3x cuadrado diferencial de x, 3 es una constante, la puedo sacar fuera. Y esto va a ser la integral de, entonces, 3 por la integral de x cuadrado diferencial de x. Bien, vamos entonces a ver cómo se integra. Para ello vamos a empezar por las primeras integrales. Integral de una potencia. Vamos a empezar por la más sencillita. Si yo integro 1 diferencial de x, que sería diferencial de x evidentemente, eso va a ser x más una constante. Solo hay que recordar que x más k, si yo la derivo, me va a dar 1. Es decir, hemos dicho que integral y derivada se deshacen una con la otra. Fijaros, si yo integro x elevado a n diferencial de x, n puede ser cualquier número, es decir, puede ser x cuadrado, x cubo, x cuarta. Vale, esto sería x elevado a n más 1 partido n más 1 más constante. Solo tenéis que pensar, para ver que esto es cierto, que cuando yo derivo una potencia resto exponente. Por tanto, cuando integro, debo sumar. ¿De acuerdo? Y luego,
Caso especial, por favor. Cuando yo integro 1 partido de x, no lo puedo integrar como potencia porque si yo recuerdo, el logaritmo neperiano de x, su derivada era 1 partido de x. Con lo cual, cuando yo tengo esta, siempre va a ser logaritmo neperiano de x más constante. Vamos a ver ahora varios ejemplos de función potencial. El más sencillo, por ejemplo, x a la cuarta, diferencial de x, la integro. ¿Cómo hallo su primitiva? Siguiendo la fórmula, x elevado a 4 más 1 partido de 4 más 1 más constante, que sería x a la quinta partido de 5 más constante. 1 partido de x al cubo, diferencial de x, sería la integral de x elevado a menos 3, diferencial de x. Aplico la misma fórmula, ¿vale? X elevado a menos 3 más 1, partido de menos 3 más 1 constante. Evidentemente las tenéis que poner en forma normal. Y lo mismo con las raíces, igual que derivando. Es decir, para integrar, las raíces se tratan como exponentes, es decir, como funciones potenciales. Y aplico la misma fórmula. Bien, ahora tenéis que practicar. Para ello, quiero que, una vez acabada esta explicación, hagáis primero los ejercicios resueltos de la página 329 y cuando los acabéis, hacéis ya los propuestos. Los hacéis y mañana os voy a colgar las soluciones en aula virtual y en Google Classroom. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme. ¿De acuerdo? Pues venga, muchas gracias. Repasad el vídeo y haced los ejercicios. Hasta otra.